Hola, estás llamando a casa de Sammy, Israel, Samantha, Israel. y somos la familia Chacón Ruiz. Te presentamos Hogar, dulce hogar. un espacio para reflexionar sobre las realidades de la familia, donde Dios puede hablarnos. Bienvenidos. Ese bienvenidos tiene que ser con más ánimo. Bienvenidos. La Biblia ha tenido una influencia muy poderosa en la vida de muchas personas importantes. La relación que éstas han tenido con la palabra de Dios se hace evidente por lo que estas personas hicieron y dijeron. Entre los miles de hombres y mujeres que han testificado de lo importante que fue la Biblia para ellos, podemos citar a los siguientes. Blaise Pascal, 1623 a 1662. Teólogo, filósofo cristiano, matemático y físico francés. Desarrolló la teoría moderna de la probabilidad. Dijo: prefiero creerle a aquellos escritores a quienes le han cortado la garganta por lo que han escrito, en referencia al Evangelio. Isaac Newton, de 1642 a 1727. Científico, físico, filósofo, teólogo, inventor y matemático inglés, padre de la mecánica moderna. Consideramos las escrituras de Dios como la filosofía más sublime de todas. Encuentro más marcas de autenticidad en la Biblia que en cualquier otra historia profana que haya existido. George Washington, de 1732 a 1799. General militar y primer presidente de Estados Unidos. Es imposible gobernar el mundo de forma adecuada sin Dios y la Biblia. Abraham Lincoln, de 1809 a 1865, presidente número 16 de los Estados Unidos. Estoy comprometido afanosamente en el estudio de la Biblia. Creo que es la palabra de Dios porque me encuentra en el lugar que estoy. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien del Salvador del mundo es comunicado a nosotros a través de este libro. Víctor Hugo, de 1802 a 1885. Poeta, dramaturgo y novelista romántico francés. Inglaterra tiene dos libros, la Biblia y Shakespeare. Inglaterra hizo Shakespeare, pero la Biblia hizo Inglaterra. Goethe, de 1749 a 1832. Poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán. Veo hacia los 4 evangelios como algo completo y genuino, ya que de ellos emana y brilla como un reflejo el resplandor de un proceder sublime de Jesucristo. En la actualidad vemos cómo los niños, adolescentes y jóvenes están siendo el principal blanco de constantes ataques que traen como consecuencia resultados tristes y negativos. Algunos caen en las drogas, la rebeldía y sucesos penosos que marcan sus vidas para siempre. Es por eso que resulta tan importante llevar a nuestros hijos a tener una verdadera relación con Dios, una amistad real y genuina que les dé bases sólidas para crecer con principios de amor, misericordia y verdad en el corazón. Una labor que no será completada si los padres no se involucran presentando un modelo adecuado según la edad de cada uno de los hijos, en donde este modelo esté implícita la oración, la búsqueda y la lectura de la palabra. La mayoría de los padres se esfuerzan por ser buenos proveedores, pero en el plan de Dios está que los padres provean mucho más que las necesidades básicas de una vida física. Desea también que seamos capaces de aportar el alimento espiritual que se requiere para llevar una vida correcta que produzca como resultado la vida eterna. Los padres debemos buscar tener nuestras prioridades alineadas a ese plan de Dios. Vivimos en un mundo acelerado que nos obliga a correr en todas direcciones, tentándonos constantemente a dejar de lado esta parte tan importante de la formación espiritual de nuestros hijos.
Al final, reducimos su instrucción a 1 hora el domingo y por alguien que tal vez ni siquiera conocemos. Aunque la clase bíblica dominical es una gran bendición, no debe ser el lugar principal para la educación espiritual y bíblica de nuestros hijos. Queremos motivarles a empezar o retomar con entusiasmo y perseverancia el trabajo de la formación de los discípulos más inmediatos que Dios nos ha dado, nuestros propios hijos. Los invitamos a que juntos recibamos este deber como una oportunidad única de parte de Dios para la formación de futuros hombres y mujeres que puedan ser de influencia en nuestro mundo y de hijos e hijas que sean sabios, honestos, plenos y felices. Quédate con nosotros y aprendamos cómo enseñarles a nuestros hijos a tener una relación más profunda con Dios. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.
El poder de la palabra de Dios. Un agente viajero se encontraba solo y triste en su cuarto en el hotel. No había tenido mucho éxito en sus ventas y se sentía muy desanimado. Tal era su desilusión que pensaba en suicidarse. Entonces vio una Biblia sobre la mesa, la abrió y la leyó durante varias horas. En ella encontró esperanza y fortaleza para comenzar una nueva vida. En tiempo de guerra, un pequeño grupo de hombres se encontraba rodeado por el enemigo y temían ser muertos o capturados. Uno de ellos tenía un pequeño Nuevo Testamento y todos se turnaron leyéndolo y encontraron nuevo valor. De igual modo, es admirable la manera en la que la Biblia fortifica y dirige al cristiano diariamente. Los que buscan la dirección de Dios por medio de su palabra podrán enfrentarse con los problemas de cada día y crecer espiritualmente. Pues estamos una semana más compartiendo temas bastante significativos e importantes relacionados con la familia. En esta ocasión estamos abordando el tema de la importancia que tiene la palabra de Dios en los hijos. Y este tema vamos a desarrollarlo primeramente partiendo de la parte bíblica y luego siguiendo un orden natural en cuanto a las edades de los hijos y cómo les podemos ir enseñando a los hijos la palabra de Dios. Así es que primeramente vamos a abordar la parte bíblica y le cedo la palabra a Samantha para que nos lo pueda exponer. Gracias. La Biblia afirma que los hijos de padres cristianos son santos y que Dios los está llamando para que tengan una relación con Él. Esto lo podemos encontrar en Hechos 2:39 o 1 Corintios 7:14. Pero es necesario que esa invitación nosotros la hagamos a nuestros hijos y que ellos puedan seguir a Cristo de una manera voluntaria. Pero no pueden seguir a Cristo si no les enseñamos a escucharles. Y no pueden escuchar a Cristo si no les enseñamos a que lean y estudien la Biblia. Junto con darles un ejemplo cristiano, que es lo que hablábamos la semana pasada, tenemos que conversar con ellos acerca de Dios y su naturaleza. Y las Escrituras nos dicen que los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos acerca de su Creador, pero también de la importancia de honrarlo y obedecerle. Sí, habíamos comentado eso la semana pasada, de la importancia que tienen que nosotros como padres nos responsabilicemos de ello, pero es importante precisar la base o el fundamento bíblico de donde partimos para asegurar que es responsabilidad de los padres el enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Sí, uno de los principales textos que tenemos en la palabra está en Deuteronomio, en el capítulo 6, a partir del verso 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Para poder enseñar entonces eficazmente el camino de Dios a nuestros hijos, debemos empezar por nosotros mismos y nosotros mismos analizar cuánto amamos al Señor y si nosotros mismos estamos yendo a la palabra y Dios es el centro de nuestras vidas. Eso es lo que nos pide en el verso 5 del capítulo 6 de Deuteronomio. Importante resaltar eso, como lo decíamos la semana pasada también, en el sentido de que no podemos nosotros enseñar a alguien a amar a Dios si primeramente nosotros no lo amamos y lo procuramos. Y en este pasaje con claridad se nos dice eso. Así es, y después nos da instrucciones. En el verso 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si te fijas, dice estarán sobre tu corazón y luego salen hacia tus hijos. Este versículo nos enseña a seguir hablando sobre la ley de Dios de manera constante en todo momento, en toda circunstancia, en toda etapa de la vida. Y muy cotidiana la manera en la cual lo debemos de hacer, porque dice, lo puedes hacer estando en tu casa, andando por el camino, cuando te vayas a acostar o cuando te vayas a levantar. En todo tiempo nosotros tenemos la posibilidad
de instruir o de enseñar a nuestros hijos en el camino de Dios. Así es, todas las circunstancias que nosotros vivimos son una manera o podemos usarlas para compartirles a nuestros hijos acerca de Dios. También es importante enseñemos que ellos participan en un plan divino y que hay un propósito de Dios para sus vidas. Y aparte, en ese propósito Dios les va a guiar para que tengan éxito en su futuro. Y es necesario ayudarlos a entender que tendrán más bendiciones si siguen a Dios que si lo excluyen de sus vidas. También es necesario hacer énfasis que no solamente todo será en el futuro, sino que cada día de sus vidas, desde el presente hasta el tiempo que Dios les quiera dar de vida, su vida puede ser promisoria y puede ser plena, según Juan 10:10. Muy bien, entonces ahí podemos rescatar varias ideas. La primera, como habíamos señalado, que nosotros tenemos que empezar por amar a Dios. En segundo lugar, que una vez que nosotros amamos a Dios y que tenemos o retenemos esas palabras en nuestro corazón, podemos compartirlas con nuestros hijos en cualquier lugar. Pero también es importante recalcar que debemos de hacerles ver que ellos forman parte de un plan divino, y en ese plan divino Dios quiere que ellos también sean exitosos y que les vaya bien en todo lo que ellos emprenden y realizan. Cuando nosotros hacemos esto, cuando realmente estamos inspirados y motivados por el amor que le tenemos a Dios, se nos va a hacer más fácil esta labor que se nos ha encomendado a nosotros como padres, y pues que somos los principales responsables. Nos sentiremos inspirados y recompensados al ver cómo nuestros hijos aprenden y crecen espiritualmente. Es decir, habrá un fruto bueno de estarles enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. Hay una estadística que dice que los niños que aprenden a orar desde pequeños pueden desarrollar una vida de oración poderosa y efectiva mejor que los niños a quienes no se les enseña. Y obviamente también hay aquellos niños que se les enseña la palabra de Dios, los mandamientos, lo que es bueno, lo que es malo, lo que les hace bien a su vida. Obviamente cuando estén adultos va a tener resultados poderosos en sus vidas. Queda claro entonces que a nosotros nos toca esa responsabilidad por el pasaje que acabamos de escuchar, pero lo importante ahora sería el destacar cómo lo podemos hacer en las diferentes etapas de la vida de nuestros hijos, porque no es lo mismo enseñarle a un niño de 3 a 5 años que enseñarle a uno de 10 a 12 o a un adolescente o a un joven la palabra de Dios. Así es que en la siguiente parte del programa vamos a ver cómo podemos enseñar la palabra de Dios en diferentes etapas o momentos, pero antes de ello pues vamos a escuchar un canto más y luego regresamos para poder seguir hablando este asunto. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo
destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Entramos pues en el asunto directamente hablando de cómo enseñar a niños en etapa preescolar. Ok, bueno, vamos a empezar por señalar que algo sumamente importante es que no solamente partamos de hechos, sino que a través de nuestras actitudes podamos nosotros enseñar, y sobre todo a través de las actitudes que vemos en ellos podamos darnos cuenta del desarrollo que están teniendo. ¿A qué me refiero con esto? A que no basta con que nosotros nos preocupemos por que el niño nos cite algunas historias bíblicas de manera puntual o nos diga de qué se tratan estas lecciones bíblicas, sino lo importante más bien es ver cómo estas lecciones tienen relevancia en su vida y cómo van conectándolas con su actitud y con su manera en la cual se desarrollan. Esa sería entonces la primera cosa que tendríamos que considerar cuando hablamos de enseñanza hacia niños preescolares. Pero otro aspecto importante pues es la manera en la cual lo comunicamos, que tiene que ser un lenguaje sencillo. Tenemos que decirles al niño lo que representa la historia en el aquí y en el ahora. Las palabras y las frases de la Biblia a veces se utilizan de manera simbólica o a través de metáforas y tienen poco sentido para ellos, y es importante entonces que nosotros bajemos este significado a cuestiones más puntuales y concretas en la vida de los niños. Adicionalmente, podemos nosotros señalar que debemos de buscar la conexión de las palabras de la Biblia con alguna experiencia o alguna acción que al niño le haya acontecido. El día de hoy en enseñanza hablamos mucho acerca de aprendizajes significativos. Para que alguien pueda retener alguna enseñanza es muy importante que aquello que tú le estás compartiendo o diciendo sea significativo para él, tenga aplicación a su vida, sepa cómo lo puede utilizar, pues eso obviamente le va a ayudar a tenerlo más presente y le va a servir entonces para no olvidarlo jamás. Ese es otro aspecto que podemos destacar o podemos subrayar. Por otro lado, podemos también hacer que la Biblia sea parte de su vida familiar. ¿A qué me refiero con esto? A que debe de ser conocida como una fuente de verdad para él. Se puede promover ¿de qué manera? Pues a través de la lectura, a través de ver algunos programas cristianos en el hogar. La Biblia puede estar presente en el hogar a través de algunas versiones que sean más contemporáneas, a través de materiales que nosotros podemos tener ahí mismo para ellos, para que puedan consultar y para que puedan ver. Incluso hay hasta juegos bíblicos que pueden servir a los niños, y al hacerlo parte de su vida familiar, entonces al estar presente la palabra de Dios de diferentes maneras, pues para él va a ser más sencillo acercarse a la palabra. Y por último, pues es importante destacar, como los habíamos estado señalando cuando hablábamos acerca del desarrollo espiritual, que la iglesia es un aliado muy importante en el desarrollo espiritual de los niños y en el aprendizaje que puedan tener acerca de la Biblia. Así es que llevarlos a la iglesia es otra manera en la cual ellos van a poder aprender la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios.
Sí, así como nosotros les ayudamos a que entiendan algunos conceptos, algunas cosas cuando ellos inician en su vida en la escuela, en la etapa preescolar, también nosotros podemos ayudarles con la palabra, y gracias a Dios hay muchos recursos que ahora tenemos para poder llevarles a su nivel de la manera que ellos entiendan la palabra de Dios y enseñarles. Incluso hay hasta aplicaciones en el celular que podemos descargar con juegos para los niños relacionados con la Biblia. Con nuestros hijos nosotros lo hemos utilizado y es una manera en la cual también los hemos conectado con la Biblia. Pero es importante, como decías al inicio, no solamente para que tengan conocimiento, sino para que puedan conectarlo con su realidad, con lo que ellos viven diariamente, y ellos puedan experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Así es. Continuamos entonces ahora hablando acerca de cómo podemos enseñar a niños un poco más adultos o más grandes, como es el caso de los niños en edad de primaria. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Bueno, algo importante que es necesario decir es que tenemos que entender que nuestros hijos necesitan escuchar a Dios, porque lo estamos viendo desde el punto de vista como padres como una responsabilidad, pero también hay que verlo desde el punto de vista de ellos, el beneficio que les trae y que es una necesidad que ellos tienen, porque hay espíritu en ellos, no solamente son el cuerpo y el alma, también son espíritu. Así que en base a esto, poniendo esto como base, vamos a decir lo siguiente: hay que escoger una hora y un lugar regular para la lectura de la Biblia, es decir, necesitamos tener constancia y necesitamos tener disciplina. No lo podemos hacer a veces sí, a veces no, o que otras actividades siempre sean más importantes que enseñarles la palabra. Este momento de enseñarles la palabra es importante y por lo tanto tenemos que darles un día específico, un lugar específico, una hora específica y obviamente un tiempo de entre 15 a 20 minutos según la edad de ellos. Vamos, porque la primaria pues abarca muchas edades, de 6 años a los 12 años. Otra cosa importante es las lecturas cortas. Algunos tendemos a alargarnos demasiado pensando que ellos son como adultos y entonces pensando también que lo más que los expongamos eso va a hacer que retengan más, pero no siempre es así. En relación a este principio que tú estás señalando, yo me acuerdo que en educación cristiana se nos decía menos es mejor. A veces una lección pequeña pero bien entendida es mucho mejor que a lo mejor una lección muy extensa que no es entendida por ellos. O hay una tía mía que dice que poquito pero verdadero. Entonces es mejor que sea poquito pero que sea verdadero, que los niños lo estén entendiendo, asimilando y aplicando. Sí, la tercera cosa que se aconseja es detenerse cuando nosotros veamos que es necesario explicarles un poco más la porción de la escritura que les estamos enseñando, o tomar tiempos para medir si ellos están comprendiendo lo que nosotros en verdad les queremos decir, porque nosotros podemos pensar que están entendiendo algo y ellos lo están viendo de una manera muy distinta. Entonces hay que cortar durante esos tiempos que les estamos enseñando para decir, a ver, ¿qué es lo que estás entendiendo? Y poder medir esa comprensión. Eso me hace recordar una anécdota cuando yo pasaba tiempo con mi hijo, que era más pequeño, en las noches leyendo la Biblia. A veces hacía lecturas un poco más extensas y veía que él se ponía luego a jugar o se ponía de cabeza o cosas así, y a mí me molestaba mucho eso, y entonces yo le empezaba a preguntar las cosas que yo le estaba diciendo y finalmente me daba cuenta de que él las estaba entendiendo. El detalle es que él es más activo y yo lo quería tener pasivo, sentadito, escuchándome, pero me di cuenta que finalmente él estaba entendiendo lo que yo le estaba enseñando. Así es, no dejarnos llevar por lo que vemos exteriormente, sino tomar esos tiempos para saber si están comprendiendo o no, si nos tenemos que regresar o podemos seguir adelante. El número 4 es pensar en preguntas de conversación apropiadas para su edad, es decir, preguntas que puedan estimular su curiosidad, pero que también nos den un indicio de lo que ellos necesitan saber y hasta dónde
les podemos explicar y qué cosas ya no son necesarias que nosotros les expliquemos. Entonces hay que hacer preguntas básicas para cada uno de ellos que les ayudarán a hacer 3 cosas con el pasaje que les estamos enseñando. Primero, pues que quede sólido la comprensión del pasaje. Después, conectarlo con la historia general de la Biblia. Y tercero, que es muy importante, aplicarlo en sus vidas. Cuando nosotros hacemos preguntas sencillas, estamos haciendo mucho más que evaluarnos, sino es asegurarnos que están prestando atención, pero sobre todo que eso es importante para ellos y que lo pueden conectar con lo que ellos viven diariamente y que la Biblia empiece a ser su guía en las decisiones que ellos van tomando. Consejo número 5 es conectar cada pasaje a Jesús. Cuando nosotros estudiamos en el seminario y se nos enseñaba a predicar, algo muy importante era que los mensajes deberían de ser cristocéntricos. Y también las enseñanzas que nosotros damos tienen que llevarlos siempre a lo que Jesús ha hecho en sus vidas y lo que significa Jesús para ellos y cómo ellos pueden amar y relacionarse más profundamente con Jesucristo cada día. Entonces tenemos que guiarlos a Jesucristo, no a ciertos reglamentos, no a ciertas conductas, sino a Jesucristo en sus vidas. Y todas las enseñanzas, llevarlos a que es Jesús el centro también de esas enseñanzas. ¿Qué significa esto para la lectura diaria de la Biblia con nuestros hijos? Significa que si estamos tratando de ayudarles a entender cualquier parte de la historia bíblica, debemos darles una idea de cómo esa parte se conecta con el personaje principal de la Biblia, que es Jesucristo. Ahora también, después de que nosotros les enseñamos la palabra, tenemos que llevarlos a través de la palabra a la oración. Escuchar a los niños que están aprendiendo a orar nos puede causar ternura, nos puede causar gracia, pero también nos puede inspirar y ver cómo Dios está obrando en ellos. Escuchar sus oraciones por las cosas que a ellos les preocupan, por las cosas que a ellos les interesan, es muy importante. Yo recuerdo que cuando un sobrino que tenemos era pequeño, él oraba por Spider-Man, por ejemplo, que era su personaje favorito, ¿verdad? De superhéroe favorito, y entonces él decía, pues ayuda a Spider-Man con toda la labor que él tiene que hacer, pero era una forma de ver que él estaba conectando su vida espiritual con lo que él vivía y lo que a él le emocionaba diariamente. Entonces es importante que la Biblia les lleve a nuestros hijos también a orar, que las oraciones que ellos hagan, veamos que son sinceras, que son de corazón, que no son cosas que aprendieron como repeticiones para quedar bien o para que se escuchen bien, sino que es algo que realmente sale de su corazón. Estos son algunas de las cosas que podemos hacer con los niños en edad de primaria. Muy bien, vamos a detenernos aquí, vamos con otro canto y regresamos para cerrar hablando acerca de cómo podemos enseñar a adolescentes y jóvenes. Desde muy pequeño me dijeron que tú eras el dueño del oro y de la plata y que se cumplían los sueños de los que te conocían y profesaban tu nombre, que eras todo aquello que necesitaba el hombre. También me dijeron que cuando alguien enfermaba, nada como la oración y tu poder todo sanaba, que aunque estabas invisible, nada era imposible, que bastaba tener fe y todo se hacía posible. Y luego te conocí y comprobé que eras real. Lo que habían dicho estaba bien, no estaba mal, que prosperas, que levantas y que sanas al enfermo. Pero hay cosas que contemplo en las noches mientras me duermo. Por ejemplo, lo que siento desde que yo me consagro, lo sigo sintiendo, me hagas o no me hagas un milagro. Lo que siento lo conoces, mis palabras son sinceras, que te adoro en la escasez o en la abundancia financiera. Yo no puse condiciones para empezar a seguirte, me bastó la cruz y todo lo que por mí allí hiciste. No te sigo por lo que puedas hacer, sino por lo que hiciste en el Calvario, y en eso quiero creer, que seguirte por los beneficios, eso me entristece. Yo quiero al maestro, no quiero a los panes y los peces. Yo te sigo no porque me sanaste o prosperaste, yo te sigo, Jesús, porque me salvaste. Por lo que pasó en la cruz,
que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida, aunque no te pueda ver. No debo adorarte dependiendo de mi situación. Debo hacerlo en todo tiempo, hora, día u ocasión. No debo buscarte solo por generar beneficios, sino porque agradezco el fin de aquel sacrificio. Eres Dios el soberano quien gobierna, eso creo. No aquel genio de la lámpara que cumple los deseos. Tú ya sabes todo y lo mejor para mí lo escoges. No concedes los caprichos que a cualquiera se le antoje. Y perdona si algún día mi mente te cuestionó, en ocasiones cuando tu respuesta para mí fue un no. Como un padre me cuidas, me suples, hasta me sostienes como padre que sabe lo que a su hijo le conviene. ¿Dónde estaba yo cuando creaste todo sin defecto? Jamás podría dudar del plan que tienes, que es perfecto, aunque no entienda el porqué de las pruebas y desafíos, pues tus pensamientos siempre son más altos que los míos. Que si voy una cruzada pero no me pasa nada, es porque por ti mi vida ya estaba destinada. Que por más fuerte la prueba, mi adoración nunca merma. El cuerpo quizás, pero mi espíritu nunca se enferma. No hay crisis que me detenga, ni escasez que me contenga. Voy a proclamar tu nombre hasta que muera o que tú vengas. Si tengo el milagro bien, si no lo tengo también, pero mi alabanza seguirá por siempre. Amén. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida, aunque no te pueda ver. Muy bien, regresamos entonces para cerrar con este tema, hablando acerca de cómo podemos enseñar a los adolescentes. Es una de las maneras en las cuales lo podemos hacer es escogiendo un libro de la Biblia para que lo puedan leer y luego discutirlo junto con nosotros. Si notan, en la anterior sección habíamos dicho que debíamos de ser más concisos en cuanto a la extensión de los pasajes bíblicos, pero como ahora estamos hablando de personas que están en un nivel de entendimiento mayor al que puede tener un niño, porque ya tienen más lenguaje, porque tienen más información, entonces sí los podemos retar a que ellos puedan ir a un pasaje de la Biblia completo o incluso hasta un libro completo y poder estudiarlo junto con ellos. El objetivo es darle a tu hijo adolescente o joven el valor de estudiar un libro completo de principio a fin, en lugar de solo estudiar de forma tópica o devocional. Si por ejemplo la iglesia está haciendo una serie de sermones a través de un libro completo de la Biblia, podrías tú ayudarle a tu hijo alineando las discusiones que se están dando en este tiempo con lo que se está abordando en el tiempo de la iglesia. Y aprovecha que si se está dando ya una explicación completa en el tiempo de la iglesia, bueno, ahora lo puedes retomar y puedes ir a aplicaciones específicas de lo que ellos estén viviendo o cómo lo están entendiendo ellos en su vida diaria. Muy bien, si habíamos dicho que podemos hacer a la iglesia un aliado, pues qué bendición cuando la iglesia está teniendo este estudio de manera ordenada o sistemática. Podemos nosotros valernos de ello y usarlo como un medio
para que podamos nosotros estudiar la Biblia. En segundo lugar es que se pueda obtener una copia del libro seleccionado de la Biblia con algún espacio para tomar notas. Hay incluso algunas Biblias que ya están diseñadas de esa manera. Viene el texto y al lado del texto dejan un espacio para que se puedan hacer algunas anotaciones marginales. Esto es importantísimo en el estudio de la Biblia. Yo recuerdo que en alguna ocasión llegué a tener una Biblia que en esa época que la tenía no había esas Biblias que tenían espacios adicionales, y yo hacía mis anotaciones pues en el margen, lo más chiquito que podía, y tenía mucha información muy valiosa del estudio que yo iba haciendo y me ayudaba a tener una comprensión más amplia y a conectar algunos textos con algunos otros textos o pasajes de la Biblia. Esa es otra manera en la cual podemos ayudarlos a estudiar. Y en tercer lugar, pues establecer, como ya habíamos dicho, un horario de reunión una vez a la semana para discutir por lo menos 30 minutos. Usar algún plan de lectura que les ayude a dividir el texto en porciones. La mayoría de los planes de lectura están hechos para leer la Biblia durante un periodo específico de tiempo y se pueden ir adaptando las porciones diarias a las semanales para el libro que se elijan. Por ejemplo, hay un plan de lectura de SV sobre el libro de Santiago en 8 días, pero podrían cubrirlo en lugar de en 8 días, en 8 semanas, utilizando las mismas divisiones del texto. Podemos entonces ir avanzando a lo mejor más lento en los periodos de tiempo, pero de alguna manera tener entonces el ajuste a la lección semanal que cada uno de nosotros estamos teniendo. En cuarto lugar, también es importante el hacer un panorama amplio del libro. Invitar, esta es otra recomendación, o convocar a tu hijo para que se pueda hacer este panorama partiendo de algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién escribió el libro? ¿Para quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué estilo literario se está escribiendo? ¿Cuáles son los temas centrales del libro luego de que él hace la lectura? Entonces podemos ayudarles a adentrarse más profundamente en el estudio de la Biblia, teniendo ese panorama general del libro o de la carta que estén ellos leyendo, si es el caso del Nuevo Testamento. En quinto lugar, pues prepararse para una discusión, en el buen sentido de la palabra. No se trata de pelear, sino de compartir información, rebatir lo que se encontró o compartir lo que se compartió. Una forma en la cual lo puedes hacer es leyendo el pasaje de la semana de principio a fin, luego en el margen de la copia del texto escribir o hacer algún dibujo de la idea principal del pasaje, escribir un resumen de 1 o 2 oraciones de lo que lean, encontrar a lo mejor algún atributo de Dios que el pasaje nos está enseñando, escribir en el margen 2 cosas que observen del pasaje, escribir 2 preguntas que tienen sobre lo que han leído. La idea es que no pongas a tu hijo a hacer lo que tú no vas a hacer. Lo van a hacer juntos, van a trabajar juntos y van a tener un momento en el cual se van a reunir para discutir en relación a este pasaje. Y por último, pues tendríamos que llevarlos a la oración. En los 2 tópicos anteriores habíamos hablado acerca de esto, que debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a aplicar lo que hemos aprendido, que nosotros podamos darles a nuestros hijos algunas lecciones fundamentales de discipulado en esos años en los cuales hay una inquietud por entrar a la madurez, pero a veces no tienen la suficiente claridad sobre cómo hacerlo. Por eso la oración es una herramienta muy importante que nosotros le podemos dar para acompañarlo también del estudio de la palabra de Dios o de la Escritura. Son 2 aspectos muy importantes. Siempre la palabra y la oración deberán de estar conectados. Y pues les estamos dando herramientas poderosas para el resto de sus vidas.
No olvidarnos que la palabra de Dios va a transformar sus corazones, no solamente es por el mismo acto de hacerlos y de enseñarles, sino el provecho y el fruto que va a traer a sus vidas. Queremos que nuestros hijos sean felices, queremos lo mejor para nuestros hijos, enseñarles la palabra en cualquiera de la etapa que ellos estén, es lo mejor que nosotros podemos hacer por ellos. Habrá muchos beneficios extras que esto trae, como que aprendan a leer, aprenden nuevo vocabulario, aprenden a pensar, aprenden a resumir, es decir, hay muchos beneficios, vamos a decir, académicos que ellos pueden adquirir a través de esta disciplina de estudiar con ellos la palabra, pero el principal es que van a conocer a Dios de una manera más profunda y Dios va a ser el sustento y la guía para el resto de sus vidas. Completamente de acuerdo con eso que nos estás comentando y diciendo para cerrar este tema y bueno, animarles a que hagan eso, como decíamos en la introducción, lo señalaba Samantha, el retomar en el caso de que lo hayamos descuidado o iniciar si nunca lo hemos hecho. Esta es una buena oportunidad. Ahora, si ustedes todavía tienen dudas respecto a cómo lo pueden hacer, pues estamos a la orden para ayudarles también y proveer. La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook, en esos juegos de computador. Mi achantada andaba la pobre con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos más. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonas y David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción, pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la frente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonás y David. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la frente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonás y David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides. ¿Cómo se sentirá la Santa Biblia con ese numeroso club de fans que dicen que la quieren y la admiran, pero nunca le dan tiempo para hablar? ¿Cómo se sentirá la Santa Biblia, toda llena de esperanza y de verdad, reemplazada por un mar de golosinas, la comida chatarra espiritual? Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la frente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonás y David. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la frente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonás y David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios
La existencia de la Biblia como texto para el pueblo es el más valioso bien que posee el género humano. Todo intento de menospreciarla constituye un crimen contra la humanidad. Immanuel Kant. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. ¿Qué tal? Llamaste al 844-198-2765, Casa de la Familia Chacón Ruiz. Deja tu mensaje y número y te regresaremos la llamada. ¡Hasta pronto! Esto es una producción de Oikos Records en Saltillo, Coahuila, México.